Un día domingo 2 de agosto ya, ¿no? ¿Cómo se nos va el año? Muy rapidito. Pero bueno, gracias a Dios nos encontramos una vez más con hambre y sed del Señor, tempranito un día domingo, para ver qué nos tiene el Señor hoy, en el día de hoy. La semana anterior estuvimos hablando de la oración y el título que le pusimos era El poder de la oración, pero con un apellido, en mí. Y les comentaba de que sentía el Señor que me decía, ¿de qué me sirve enseñarles técnicas de oración, lucha espiritual, bendecir a los enfermos, y etcétera, etcétera, etcétera? Si al primero que la oración le debe de afectar es a mí. ¿Se acuerdan? Y estudiamos de que en la palabra habían dos formas de orar. Una fue según el Señor Jesús nos enseñó, y luego otra en que uno de sus discípulos habló con el Señor Jesús y le dijo, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y eso era bien extraño. Y más extraño era cuando en el momento que este discípulo se le acerca a Jesús, previamente Jesús había mandado a 70 de sus discípulos a las aldeas de alrededor, y llegaron muy gozosos, decíamos, porque los demonios se les sujetan en tu nombre. Entonces uno dice, pero ¿cómo venían gozosos de ver el poder de Dios? Y al ratito le estaban preguntando a Jesús, enséñanos a orar. Entonces nos comentábamos de que este discípulo probablemente había estado en contacto con los discípulos de Juan el Bautista, y estos discípulos querían seguir a Jesús, pero es inevitable que los discípulos de Juan, caminando con los discípulos de Jesús, empezaron a hacer comparaciones. Mira cómo Juan lo hacía, ¿y por qué Jesús no lo hace? Entonces veíamos un versículo en la Biblia de que a los discípulos de Jesús los cuestionaban porque no los veían ayunar, no los veían orar, solamente los veían comer y beber, pero no veían lo que hacían habitualmente tanto los discípulos de Juan como los mismos fariseos. Y ese cuestionamiento al parecer siempre lo tuvieron en el corazón, sobre todo los discípulos de Juan. Y lo que además era tremendo era que a pesar de que los cuestionaban de que no los veían orar ni ayunar como lo hacía Juan, su maestro, fíjate que andaban por los alrededores de las ciudades predicando el Evangelio, pero además liberando a la gente, haciendo milagros. Y bueno, ¿cuál era el tema? Entonces, el tema que en ese día vimos es que Jesús, antes de enseñarles el Padre Nuestro, les enseñó una oración que nosotros le llamamos la oración de la intimidad. Entonces ahí es cuando en Mateo 6:6 veíamos de que Jesús les dijo, y ustedes cuando oren, entren en el aposento, cerrada la puerta, oren a su Padre que ve en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Y eso se lo dijo antes de que este discípulo le pidiera, enséñanos a orar, y él le dijo, ¿quieren orar como les enseñó Juan el Bautista? Entonces miren, escuchen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Te fijas la diferencia? Hay una oración que finalmente concluíamos que se hace en la intimidad. Por algo Jesús en la tierra fue el primero que nombró a Dios como Padre. Los profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué veían? ¿Qué escuchábamos de ellos? Dios Todopoderoso, Dios el Rey, lo nombraban así. Dios, nuestro refugio. Pero cuando llega Jesús, empieza a hablar de Dios como papá. En consecuencia, yo los invito a pensar lo siguiente, ¿no? Yo creo que aquí varios somos papás, ¿no? Hemos tenido la bendición de tener hijos. ¿Y cómo te sentirías tú si tu hijo llegara en la mañana y te dijera, hola papi, buenos días,
oye, ¿sabes que me falta dinero para sacar fotocopias o copias? ¿Ya? Después se te acerca otra vez tu hijo y te dice, hola papi, oye, ¿sabes que necesito comprar unos tenis? Y al otro día, hola papi, ¿sabes que necesito dinero para el camión porque tenemos que hacer esto y esto y esto otro? A ti como papá, que probablemente le vas a surtir su necesidad inmediata, pero a ti como papá, ¿no te parece que te conmueve más cuando tu hijo se te acerca en la mañana o a la hora que llega y te dice, sabes papá, lo único que quiero decirte es que te quiero, que te amo, que te admiro? Y no me estoy acercando, ¿cómo le dicen cuando alguien quiere algo y te empieza con palabras bonitas, no? Solamente quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Yo he tenido la bendición de que mi hijo, ahora que grande está, él está estudiando en otra ciudad, ¿no? En León de Guanajuato. Y para mi cumpleaños no lo pude ver físicamente, pero me escribió un WhatsApp. Y él me expresó ahí lo que sentía por mí. No me dijo, papi, sabes que necesito comprar o tengo que llevar unas cosas a la lavandería, papi. No, me dijo que aprovechaba esa instancia para decirme, en resumen, cuánto me ama. Dime tú, ¿qué petición te llega más al corazón? ¿O qué acción te llega más al corazón a ti como papá o mamá? ¿Que tu hijo todos los días se acerque a ti para pedirte cosas? ¿O que tu hijo se acerque simplemente para decirte, wow, papá, ¿sabes? Te quiero mucho. Quizás no lo has hecho tan bien porque a lo mejor tu situación económica, tu forma de vivir, pero sabes, yo he visto en ti esfuerzo. Has hecho lo mejor posible para sacarme a mí adelante. ¿Te fijas que no son palabras de pedirle cosas? Y en la oración de la intimidad pasa eso. Jesús se dirige a papá no para pedirle cosas, sino para expresarle lo mucho que le ama. Y cuando estás en esa situación, decíamos que cuando tú estás enamorado, el tiempo no corre. Pasan los minutos volando. ¿Por qué? Porque no estás con tu jefe, no estás con un amigo, estás con alguien que amas. ¿Se va entendiendo? Entonces lo que hoy día nos convoca, el Señor, les comento, íbamos hoy día a hablar ya del Padre Nuestro, porque dedicamos toda la clase anterior al tema de esta oración de la intimidad. Para aquellos que no pudieron estar con nosotros, pueden ver la clase 16 en YouTube. Y ahí van a ver la clase completita, hermanos, si es que no la han visto. Y hoy día, en rigor, debiéramos hablar de la oración del Padre Nuestro, pero ¿saben qué? Sentí muy fuerte en mi corazón de que tenía que profundizar el tema de la intimidad asociado con carácter. Mira qué lindo es el Señor. Acuérdense, la primera lección que abordamos en este nuevo módulo, el número 2, hablamos del puente hacia la madurez. ¿Se acuerdan de esa clase? La clase 13. Y fundamentalmente el tema era hablar de carácter. Yo nunca tenía pensado de que esa palabrita ahora la íbamos a asociar a esta oración. Entonces carácter, vamos a de inmediato a ver si nos va bien con esto. La clase que nos convoca hoy día es la misma clase anterior, pero fíjense, segunda parte, tiene que ver profundamente y estrechamente con el poder de la oración con apellido, en mí. Porque si esto no parte en mí, Dios no va a poder ser efectivo, no me va a poder usar como Él quisiera.
Entonces, vamos a profundizar un poquito más en algo que pasamos, lo hablamos, pero ahora le vamos a dar una vuelta un poquito más profunda y créanme que si esto lo internalizamos en nuestra vida, vamos a despegar hacia otras dimensiones, como un avión. Entonces, la semana pasada partimos igual. ¿Qué es la oración? Y decíamos que la oración es comunicarse con Dios, expresarle en la intimidad, estar con Él, y tenía varias facetas. Pero una vez definida, como lo hicimos en la clase anterior, la oración, pusimos este versículo. Hasta ahora nada habéis pedido, y hicimos énfasis en Mi nombre. mi nombre. Y decíamos que en los antiguos escritos, porque estamos aquí sacando este versículo de la versión de Reina Valera 1960, que ya es una traducción al español, pero en los antiguos escritos, esto es del griego, la palabra nombre viene de la palabra en griego ónoma, pero fíjate, mi nombre se asocia con autoridad y carácter. ¿Ya? En la clase 13 abordamos lo que era el carácter, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es muy importante nuevamente profundizar un poquito más? Porque mira, en la clase 13, cuando ustedes le repasen por favor, decíamos que carácter era la acción sobrenatural que Dios hacía sobre el hombre, pero en algo que tú y yo traemos, inclusive lo heredamos, que se llamaba, ¿se acuerdan? Temperamento. El temperamento es con lo que tú y yo nacemos y además formamos en nuestra vida producto de las experiencias que hemos tenido en la vida, del ambiente en que hemos crecido, del ambiente en que nos hemos formado, con quién nos hemos contactado y producto de eso, sin Dios, hemos desarrollado una forma de vivir la vida, de enfrentarla. Pero cuando tú empiezas a conocer al Señor, el Señor empieza a trabajar sobre ese carácter, porque decíamos que para el Señor hay cosas que tú y yo traemos que para Él son valiosas y otras que no lo son. Las que no lo son, el Señor en este proceso te las saca definitivamente. Pero las que sí son valiosas, decíamos en esa clase, el Señor te ve como una piedra, que la puedes ver un poquito feíta, la puedes ver deforme, pero si esa piedra cae en las manos de un joyero y la empieza a pulir, y a pulir, y a pulir, y a pulir, ¿qué logra el joyero? Una joya, un diamante, pero que al principio no se veía como un diamante. Pero tú y yo no sabemos lo valioso que tenemos cuando el Señor nos está viendo más allá de lo que nosotros siquiera pensamos de lo que somos. ¿Se entiende? Es como dice Iván, es un joyero el que sacó todas las impurezas de esa piedra para demostrar que era un diamante. Porque si yo me encuentro esa misma piedra en la calle, capaz que hasta la pateé, no me doy cuenta que es un diamante. Pero él, como sabe perfectamente dónde sacar para que luzca esa piedra y brille ante el sol como el diamante que es. Amén. Entonces, vamos a partir ya un poquito desde el punto de vista de la cultura bíblica de aquellos tiempos, que el nombre para esas personas no era ponerle como lo hacemos en la sociedad moderna. Nació el niño y mira qué lindo me suena, no sé, pues Sofía. O los cantantes que estén de moda, ¿no? O la serie que esté de moda, entonces hay papás que les ponen el nombre de esos cantantes o esas personas. Shakira. Ajá, pero hay que sumergirse en el contexto que vivieron en ese tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué se llamaban así las personas? ¿Cuál era el sentido de buscarle un nombre a esas personas? Entonces, fíjate, mira, en la época bíblica se atribuyó el nombre de una considerable importancia. Hay una relación directa entre el nombre y la persona. Aquí podríamos decir personalidad, y en la clase 13 decíamos que la personalidad era la suma de dos cosas.
En el Señor es la suma de tu carácter con tu comportamiento, y cuando no estás en el Señor es la suma de tu temperamento con tu comportamiento. Entonces, fíjate tú acá, el santuario donde Dios es adorado es sagrado, pues allí, fíjate, hace morar su nombre. Eso lo dice en Deuteronomio 12:11. Es sagrado porque hace morar su nombre, y ya sabemos que nombre está asociado a carácter, y en el carácter, como ya lo vimos, habían dos condiciones que forman el carácter. Una que se da en la oscuridad y otra que se da bajo presión. Lo que se da en la oscuridad se llama integridad. Es decir, ¿qué haces con tu vida cuando nadie te ve? Porque carácter no es algo que yo luzca para que los demás me vean. Por eso que Dios cuando te ve en lo secreto. No te escucha. Porque a veces podemos decirle al Señor grandes y lindas palabras como se las dijo o como le quiso dar a entender el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para seguirte? Mira, Dios Jesús le dijo, mira, no robarás, respeta a tu padre y a tu madre, casi todas las leyes, ¿verdad? Y el joven rico le dijo, mira, perdóname, humildemente, yo cumplo todo lo que tú me estás diciendo. Pero ahí Jesús vio algo en él que fue más allá de lo que escuchó de él. Y Jesús le dijo, sí, pero algo te falta. ¿Qué, Señor? Mira, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué pasó con el joven rico? Claro, Señor, porque te amo, no te preocupes, te voy a seguir. Dice que se puso triste y se fue porque Dios cala y sabe lo que tú amas, tu juguete regalón. ¿Regalón se dice aquí, no? No, consentido. Consentido. Perdón, es que hay palabras que uso y ustedes no me van a entender o yo no. ¿Qué es lo que tú tienes que es tu favorito y tu consentido, y cuando el Señor te confronta con eso te pones triste? Al joven rico probablemente si le decía, sí, Señor, lo voy a entregar, Jesús le iba a decir, no, mira, yo estoy viendo ahora tu corazón. Porque saben que a lo mismo le hizo con Abraham, pero Abraham respondió de diferente forma. ¿Qué era lo que Abraham amaba por sobre todo y que tenía anhelo? Fíjate que lo llegó a tener a los 100 años. ¿Qué es lo que era lo que más amaba Abraham? Su hijo. Y Dios le dijo, entrégame a tu hijo. La diferencia entre Abraham y el joven rico es que Abraham tenía carácter. Vamos a ir viendo. Y Abraham preparó la leña, se la entregó al hijo y iban caminando al cerro y el hijo le decía, papi, ok, vamos a ir a hacer un sacrificio ahí al cerro, pero llevamos la leña, llevamos el cuchillo, vamos a prender fuego, pero ¿sabes, papi? No veo el corderito, no veo el carnerito. El sacrificio. ¿Y qué le dice Abraham? Yo creo que con dolor de su corazón no se lo quiso decir en el momento. Ya Dios proveerá. Y cuando estuvo a punto de enterrarle, porque lo amarró, dice la palabra, ¿no? Lo dejó ahí dispuesto. Vino un ángel y le dijo, no, para. Lo único que quise ver con esto es tu carácter. ¿Hasta dónde me amas? ¿Sigamos? Entonces en Juan 17 dice, he manifestado, fíjate, el mismo Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y ahí estamos todos, pero fíjate, he manifestado tu nombre, es decir, tu carácter, cómo eres tú. A veces confundimos esto y decimos, he manifestado tu nombre, el Señor me dijo que en el libro de en Éxodo, el Señor se presentó como yo soy. Entonces, claro, efectivamente me manifestó el nombre. Pero también, si voy leyendo la palabra, el nombre de Dios también era Jehová. Nombres. Pero nombre ya entendemos que significa carácter, es manifestado como eres tú a los hombres.
O sea, realmente el nombre de Jesús vino a dar a conocer la naturaleza divina de su papá. Entonces, fíjate, aquí a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Y fíjate, han guardado tu palabra. ¿Quién es el que conoce el nombre? Es el que guarda su palabra. Y una vez hablábamos de que Jesús decía, vosotros sois mis discípulos si guardan mi palabra, mis mandamientos. Y discípulo viene de disciplina por un lado, pero para el apóstol Pablo un discípulo es alguien que es un imitador de Dios, no un seguidor. Entre la gente que sigue a Jesús hay dos tipos de personas, los seguidores y los imitadores. Los seguidores todavía están en el nivel de creyentes. Ok, sí, me conmueve tu palabra. Pero cuando el Señor te dice, ven y sígueme, y empiezan a calcular el costo que eso significa, sigamos como seguidor, mi hermano. Soy un mero espectador de tu gloria. Pero cuando eres un discípulo, eres un imitador, porque Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y Pablo después accedió a otro nivel que se llamaba el de varón perfecto. ¿Se acuerdan que el proceso era hombre natural, creyente, discípulo, varón perfecto? Cuando comienzas como creyente, Pablo decía, mira, todo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Ese es el versículo como que define ese nivel. Cuando estás como discípulo dice, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Sigue la lucha, pero él ya está entregándole al Señor lo que él portaba. Y cuando entras al nivel de varón perfecto, el versículo que pudiésemos decir que lo caracteriza es, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Y por qué dice eso? Ya no vivo yo. Cuando tú dices ya no vivo yo, quiere decir que tú estás muerto. Y a un muerto decíamos, si tú lo pellizcas, le dolerá. Como el Kiko. Si tú le dices, o tú no la miras, le dolerá. Que el hermano me saludó o no me saludó. ¿Le dolerá? Porque Típico, anda ¿no? en intimidad con Él. Llegas a tu casa y se burlan porque anduviste en la iglesia, ¿le dolerá? Porque estás tan impregnado de Él, porque estuviste en intimidad con Él, que dice que el que ha estado con Él se parece a Él. Vean la vida del Señor Jesús, por favor, porque estuvo en intimidad, pudo llegar a la cruz. El día que el Señor le faltó la intimidad con su Padre no llega, porque su carne lo empieza a echar para atrás. Y de hecho él sabía lo que venía. Por algo en el Getsemaní lloró lágrimas de sangre, ¿verdad? Amén. Él sabía, le dolía. Entonces vamos a seguir con la Biblia, ¿ves? Entonces fíjate que tú ves en la Biblia, ¿qué vemos? Por ejemplo, Eva significaba vida, Noé reposo, Isaac risa, Esaú velloso, Edom rojo, Jacob suplantador, ¿sí? Todo tenía un significado. Pero una cosa es cuando tus padres te ponen nombre y otra es cuando el Señor te cambia el nombre. Así es. Entonces vemos, por ejemplo, que Abraham era gran padre, pero le cambia el nombre a padre de una multitud. ¿Y por qué le cambiará el nombre? A ver, sí, perdón. Yo decía, para alinearlo con sus propósitos. Ah, por ahí vamos, muy bien. Raulito. Para lo que ve, porque así es como lo veía el Padre. Ah, fíjate que nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que muchas veces no es lo que Dios piensa de mí. Porque Dios te ama, mandó a su Hijo, ¿no? Y tú, si tú lo piensas, ¿quién en esta tierra, porque me aprecia tanto, es capaz de dar su vida por mí? Yo creo que a lo mejor un papá, ¿no?
un hijo que está enfermo y necesita un trasplante de riñón, eso lo hemos visto. Pero fíjate, nuevamente, es el amor de un padre, de una madre. Y he visto, lamentablemente, situaciones en que siendo papá y mamá no están dispuestos a entregarle un riñón a un hijo. Lo hemos visto. Porque hay algo en eso, un amor tan profundo que va más allá de ver las circunstancias. Entonces le cambia el nombre porque Dios ve en este varón no un gran padre, sino un padre de una multitud. En la dama, mi princesa de multitudes. Jacob era un suplantador, lo veía, ese era su nombre, suplantador. Esa era una persona que, fíjate, que engañó a su hermano para quedarse con la primogenitura. Sin embargo, en las manos del Señor, moldeado por el Señor, ese suplantador le cambió el nombre y le puso Israel. El que lucha con Dios o el que reina con Dios. Había una dama que estaba tan entristecida, Noemí, creo que era la suegra de Ruth, ¿verdad? Juanita, ¿sí? Que se llamaba Noemí, pero ella, por favor, cámbienme el nombre a Amara, a amargura. De Noemí, bella, agradable, Amara y amargura. Y saben ustedes que nosotros, sin querer, queriendo, como diría el chapulín, no, el chavo, ¿no? Chavo. A veces nosotros nos cambiamos el nombre a nosotros mismos. Me llamo Pedro, pero mejor dígame tonto. ¿No te has cambiado el nombre a veces? Qué torpe soy. Soy incapaz. ¿Te estás cambiando el nombre? Y no es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo más triste. Por ejemplo, a mí mis papás me pusieron María Soledad. Soledad. Pero increíblemente Dios obró ahí y en todas partes me conocen por Marisol. Hasta en el colegio me llamaban Marisol. No hubo esa carga de soledad en mi vida porque Dios intervino y por alguna razón todo el mundo empezó a llamarme Marisol. Hasta en el trabajo me llaman Marisol, ¿no? Sigamos, nos va siguiendo, ¿verdad? Sí. Estamos profundizando en el nombre y vamos a ver algo tremendo que todavía no ha llegado, pero necesito para que podamos tomarlo. Entonces dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre nuevamente conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ya lo hemos visto latamente, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, etcétera, etcétera. Ahora decíamos que en particular Dios le da al hombre dos connotaciones, que sea conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Pero aquí hay algo muy interesante. A Dios también, entre otros muchos nombres, se le dice que es el Dios de lo invisible. ¿Lo han escuchado? Sí. Y en la Trinidad, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cuál de esos tres tuvo que tomar un cuerpo de hombre y estar entre nosotros? El Hijo, Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Hijo era Dios que venía del mundo invisible al mundo visible. Entonces, cuando Dios te da estas características de que seamos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, andaba buscando a alguien que del mundo invisible se apareciera en el mundo visible y lo representara como su hijo. Y como no fuimos capaces en la primera vuelta en el Edén y pecamos, ¿verdad? Y nos expulsaron y nos pusieron en la tierra, Jesús dijo, este plan no se corta, sino que les voy a mandar un modelo y les voy a mandar a mi Hijo Jesús para que le sigan. Y se transformen luego ellos, siguiendo a Jesús, en mi representante en la tierra, del mundo invisible al mundo visible. Entonces, semejanza en particular decíamos que era santidad, ¿sí? Pero por otra parte, carácter tenía dos connotaciones, integridad y fruto del Espíritu. Pero la parte integridad, ¿no les parece que podríamos decir que es
sinónimo de santidad? Una persona íntegra no necesita demostrar al público que eres íntegro o que wow, qué correcto eres. Es algo que Dios forja en el secreto. Decíamos un ejemplo de la cueva, ¿no? Cuando te encuentras una cartera botada o bien te dan un vuelto de más en el supermercado, ¿cómo reaccionas? Como decía mi palomita, gracias Señor por la bendición. O a lo mejor pudiéramos pensar, pucha, me van a dar un vuelto de más y al que le van a cobrar eso de más es al cajero. Así es. Cuando nadie te ve, el Señor es el que te está viendo y eso significa que eres íntegro, correcto. Entonces, santidad, semejanza, que es la parte que Dios nos dio, es sinónimo de santidad y santidad tiene que ver integridad e integridad tiene que ver con carácter. Y carácter es cuando dice, en tu nombre, Señor, estoy diciendo que esto lo hago porque tengo el carácter de Dios en mí. ¿Y por qué tenemos el carácter de Jesús en nosotros? Porque Él mora en nosotros. Él dijo que iba a ser morada en mi vida y en la suya también. Ahora, les comentábamos en la clase anterior, es que hay una ley espiritual. La ley dice, el que pasa tiempo con Él, se va a parecer a Él. Y aquí empieza la clase. Lo demás era introductorio. Pregunta, ¿a quién te pareces cuando Sí. discutes, cuando te rechazan, cuando nadie te ve, cuando parece que las cosas no se dan como tú crees que deben darse o hacerse? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Cuántas veces salimos así a regañadientes porque algo hicieron aquí que no, a mí no me parecía? Y si ustedes se fijan en la naturaleza es así. Una cebra, si nace una cebrita chica, no va a salir moteada, tiene que tener rayas, si no ahí el papá cebra diría, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? El tigre sale como su papá, rayado como tigre. No hay otra explicación. Y nosotros, que somos hijos del gran rey, ¿cómo tendremos que ser? Ahora el carácter se forma. Y ese es un precio que a veces no estamos dispuestos a pagar con Dios, que Dios nos forme, nos moldee. Nos dejamos llevar por los talentos y los dones. Eso te los da. Hay talentos con los que tú naces, talentos artísticos, talentos intelectuales, talentos deportivos. ¿Han escuchado eso? Pero madurez. Tú no naces con madurez, nadie nace maduro. Eso se forma. Entonces, el carácter es lo que el Espíritu Santo edifica sobre el temperamento, es la madurez espiritual que somete tus reacciones naturales para alinearlas a la voluntad de Dios. Por eso que aquí dice, ¿qué haces con tu vida cuando nadie te ve? ¿Eres íntegra cuando estás solita y nadie te ve? Pero ojo, nadie te ve, nosotros no te vemos. Pero el Señor te dice que cuando entras en intimidad con Él, dice que Él no te escucha, sino que Él ve en lo secreto. Y eso quiere decir que te está sacando un escáner. Y tú le dices, ¿cómo te amo, Señor? ¿Seguro? Como le dijo al joven rico. ¿Ah, sí? ¿Has cumplido toda la ley? Y le sacó un escáner, ¿no? Y le dijo, mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí lo... Entonces, realmente, ¿cómo vamos a tener ese carácter de papá? Es un proceso, como dice Iván, pero ese proceso es pasar tiempo con él. Si yo paso tiempo con mi papá, pues sí me voy a parecer a él. Es como en la vida normal, ¿no? Si un hijo siempre está con el papá y el papá es carpintero, él va a terminar haciendo lo mismo que su papá, o a lo mejor se dedica a otra cosa, pero él va a saber muchas cosas de carpintería, porque pasó tiempo con su papá. Amén. Entonces fíjate, Dios no corre riesgo de posicionar a alguien
¿A quién primero nos forma? Y vamos a ver ejemplos en la Biblia. Dios puede amar mucho a un siervo, pero si no lo forma en su carácter, no le sirve. Porque va a ser problemas. No va a cumplir el propósito para el cual él fue destinado, pero puede dañar a otras personas. Un líder, por ejemplo, que no es formado en el molde de Dios, puede ser un gran problema. Dios no corre riesgo de posicionar a quien primero no forma. El Espíritu Santo, fíjate, es el artesano del carácter. Él es que lo forma, es el que lo moldea. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo vino solamente para darte poder. Pero la primera obra del Espíritu Santo es para producir semejanza de Cristo en nosotros. Y lo vamos a ver. Y vimos a algunos apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan le decían los hijos del trueno junto a su hermano, ¿no? Porque eran terribles. Una vez al Señor Jesucristo no lo aceptaron, creo que los samaritanos. Y ellos de inmediato decían, Señor, ¿por qué no tiramos fuego del cielo y acabamos con estos incircuncisos? Mira cómo te tratan. Y sin embargo, el mismo apóstol Juan, al tiempo de haber estado con él, dicen que a ese apóstol se le llamaba el apóstol del amor. El apóstol Pedro, Dios tuvo que trabajar con ese temperamento. Acuérdense que era un pescador y los pescadores no son muy finos, que digamos, ¿no? Son tipos rudos porque su actividad es ruda. Se levantan a las 4 de la mañana porque tienen que ir mar adentro a donde están los cardúmenes. Tienen que hacer fuerza cuando tiran las redes y se les llenan y tienen que estar aquí y allá y probablemente más de algún trabajador o colega no hace lo que le corresponde, ¿verdad? Y no le dicen, oye, por favor, ¿podrías ayudarme a tirar la red? Le tira con todo el vocabulario que ustedes conocen. No lo conocen. Que ustedes conocieron. Que ustedes conocieron. Para que les ayudara, ¿no? Pero fíjate que luego, a partir de ese temperamento, Dios lo trata y lo lleva a ser un apóstol sobre el cual, junto con Pablo, lidera la iglesia que hoy día conocimos. Y tuvo que trabajar con ese temperamento, porque lo valioso de Pedro es que tenía un temperamento fuerte. Ahora piensa tú, si Dios quiere que crezcamos, y tú, el Señor te quiere bendecir, te quiere llevar a grandes alturas, pero si tu carácter no ha sido formado, a la primera de cambio, ay, mira hermano lo que me dijo, no me miró. Yo fui a verlo al hospital y una vez que lo bendije, no volvió más a la iglesia, nos pasó. Lo deberíamos haber bendecido con aceite hirviendo. Porque buscaba simplemente que fuese ayudado, pero una vez que lo bendijimos, ¿verdad? En el nombre del Señor. Fue sanado. Mira cómo se burlan de mí en el trabajo. ¿Por qué te sigo, Señor? Pero recuerden que la obra no es nuestra. Les voy a contar un testimonio, pero por favor no es porque sea un superhombre, ¿no? En mi iglesia, en Chile, yo estaba terminando mi carrera de ingeniero, 6º año. En Chile las carreras duran 6 años, ¿no? No 4 como aquí en México o Estados Unidos. Y curiosamente, el pastor de la iglesia en que participaba, mi apóstol José, también se llamaba José, me pidió que le colaborara para levantar el grupo de oración de la iglesia. Ya. Y los días jueves nos reuníamos a orar con los hermanos. Y terminando casi mi carrera, resulta que a mi mamá se le declara un cáncer y le tienen que extirpar el útero. Y a mi papá hay que amputarle su pierna derecha. Y me van a creer que todo pasó en una semana. En el mismo hospital, a mi mamá, ya una vez extirpada, lo que tenían que sacarle producto del cáncer, la tenían que irradiar. Entonces, en el subterráneo de ese hospital estaba mi mamá
Y mi papá en el cuarto piso del mismo hospital, esa semana le habían amputado la pierna. Pero Señor, me llamaste a levantar la oración en la iglesia, ¿por qué me haces esto? Y al tiempo entendí que el Señor empezó a tratar conmigo para formarme porque me tiene para grandes cosas. Vamos a irnos a ver si me voy para atrásito un poquito. Dios no corre el riesgo de posicionar a alguien a quien primero nos forma. Dios no se impresiona por tu talento ni por tu don. Se impresiona por la transformación que ha habido en tu vida. Ese es un principio. Luego yo estaba en el pináculo de mi carrera. Mira, me puse, perdone que le haga así, ¿no? Me estoy emocionando. Yo trabajaba en el tema de la energía nuclear, ingeniero investigador. Y luego me dijeron, Iván, sabes que aquí te pagan muy poco, ¿por qué no tiras tu currículum al área de la minería, que es muy bien pagada? Perfecto. Tiré mi currículum sin ninguna fe, ¿no? Y al poco tiempo me llaman para que fuese, me llamó la empresa que me necesitaba y me dijeron, ¿sabe, don Iván? Con el currículum que usted tiene, nos autoriza a presentarlo no en este nivel que necesitamos, sino que uno un poquito mayor, que hace años que no teníamos este perfil. Bueno, le dije yo, gracias Señor. Y me presento y ya, ok, soy ingeniero asesor de la gerencia de estudios de una empresa la más grande del mundo, Codelco, Chile, de cobre. Y pasado el tiempo, se iba a abrir una vacante dentro de esta empresa más grande para ser director del área de estudio. Y adivinen qué pensaron para que pudiera postular, eran 3 vacantes. Pero esa semana que me entrevistan y que les pareció muy bien lo que hicieron conmigo, yo estaba muy ilusionado, amanezco paralizado de mis 2 piernas en mi casa. Y hasta ahí llegó el ingeniero nuclear, el ingeniero químico, lo que ustedes quieran. Y aquí me tuve que ver confrontado con lo que el Señor me ha ido formando. Y cuando yo les digo que tienen que usar su libre albedrío, porque no solamente son situaciones buenas y bonitas, a veces situaciones como esa, y ahí me tuve que ver confrontado, ¿qué decidía? Si lo seguía a Él, a pesar de todo, o me lo cuestionaba y vivía pateando piedras todo el día en mi país. Porque además me dieron un mal diagnóstico en Chile, me dijeron, no te preocupes, fue un lumbago severo, te vas a levantar rápido. Y empecé a botar la energía de mi pierna y ya no podía caminar. Y estoy en México, yo creo que es del Señor, porque si no hubiera estado así como estoy ahora, yo no estoy en México, créanme. Tuve la bendición de representar a mi país en temas de energía nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero el Señor me necesitaba para algo más y que yo le digo con todo mi corazón, es superior a lo que yo viví. Pero me hizo vivir todas estas experiencias para entender que primero es Él y luego yo. Para entender que Él me ama, pero no de teoría. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Para entender que no me deja solo, me dio una mujer maravillosa como la que tengo, que es todoterreno, porque ella no ha caído en depresión. No, porque yo sé que Dios va a hacer un milagro. Para entender que tengo un hijo maravilloso que se acaba de recibir de ingeniero. Solo. En Guanajuato. Yo debería estar muerto. Y aquí estoy. Carácter. No dones. No talentos. Carácter. Cuando ores y estés en intimidad, no es una lección más. Por favor, no. Procéselo en su cabecita, métanselo en su corazón y hágalo vida. Y el Señor lo va a elevar. Mucha gente busca la popularidad, mucha gente busca ser reconocido,
Pero si no has sido formado por el Señor en la oscuridad, en la presión, ¿a dónde vas a ir si no has desarrollado tu carácter? Que por todo te decaes. Al Señor Jesús lo traicionaron hasta su familia. Al Señor Jesús, dice la palabra, ¿verdad, Juanita? Que hubieron cientos que lo seguían y en una oportunidad les dijo algo y lo dejaron solo. Y él se enojó. Bueno, si ustedes quieren, déjenme solo, pero yo tengo que seguir adelante cumpliendo el plan de Dios en mi vida. Josué, cuando terminó su ministerio, ¿qué dijo? Ustedes verán a dónde van, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando veas esas historias de esos varones de Dios que Dios ha levantado grandemente, siempre trata y ve la historia de ellos y vas a ver que primero fueron pasados por el fuego, por la prueba, por el molde de Dios para entender que Dios necesita verte y saber que eres una persona confiable. Sigamos, vamos rapidito porque nuevamente el verdugo ahí. El verdugo del tiempo. Recuerden que el Espíritu Santo es el artesano de nuestro carácter. Él nos va a formar. Pero cuando estemos en adversidad o en situaciones difíciles, no soltemos la mano del Señor. No como Pedro que caminó sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor. Pero él seguro empezó a pensar en las circunstancias, ¿no? ¿Cómo voy a caminar sobre las aguas? Y comenzó a hundirse. Entonces, cuando estemos en situaciones difíciles, quizás solo no podamos pasar. Por eso Dios nos hace estar en una familia. Para que unos a otros nos apoyemos en oración. Amén. Para que unos a otros estemos pendientes. Y eso significa también conocernos entre nosotros. Porque si yo no sé si Astenet está enferma o su hijita enferma, voy a andar feliz de la vida sin preocuparme de ella o de su hijita. ¿Se dan cuenta? Pero si cada uno de nosotros nos preocupamos uno del otro, para eso está la familia en Cristo, de poder orar, de poder bendecir, de poder levantarnos cuando hay situaciones difíciles. Esa es la familia. Y amén. Dios va moldeando a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sigamos, mira. El que hace todo esto en el carácter es el Espíritu Santo. El verdadero carácter cristiano no nace del esfuerzo humano, sino de una vida rendida continuamente a Él. Porque saben que si uno es una buena persona y es educadito, pues estamos viviendo una vida artificial en Cristo y eso nos va a hacer pesado. Mira, vamos a ser como una marioneta. Mira, los dones no pueden ser impartidos los dones pueden ser impartidos en un momento. El fruto requiere permanecer en la presencia de Dios. Tú das fruto después de un proceso. El fruto no nace en un árbol de inmediato, pum, manzana, sino que crece. Pero el árbol primero, antes de dar fruto, tiene que crecer él primero. ¿Lo han pensado? Primero es el árbol y luego el fruto. Y el árbol que permanece en el tiempo es aquel que además tiene raíces profundas. ¿Han visto esa técnica que se llama bonsai? Sí. Son unos arbolitos enanos. Pero ¿qué es lo que hacen para que ese arbolito sea enano? ¿Cómo lo hacen los técnicos? Le recortan sus raíces, pues. No permiten que ese pobre arbolito genere raíces profundas. Y como no tiene raíces profundas, un árbol ¿han visto un árbol bonsai de naranjas? ¿Cómo es la fruta? ¿Es así? Chiquitita. Si no tienes raíces profundas, no pidas tener grandes frutos. Los árboles grandes no solamente dan fruto, sino que su madera sirve para hacer leña, su madera sirve para hacer casas, con su madera tú puedes construir puentes. No es solo fruto. Pero ¿cuándo sacaron todos esos productos del árbol? ¿Se los sacaron de un árbol de bonsai? No. De un roble, de un árbol grande, pero que tiene raíces profundas. Bueno, perdón, aquí vamos a seguir. Fíjate, un don espiritual es un regalo que da Dios en forma espiritual. El talento es una destreza. ¿Ves? Y aquí están los propósitos. Pero dice aquí, todo esto puede existir en una persona sin que sea madura espiritualmente. Lo puedes tener, sí. Pero si no eras madura,
saliste de hablar de la grandeza del Señor y te llaman de la casa y te decaes. O pasa un hermano y te maltrata, ya sea de acción o de palabras. Ahí tienes que medir tu carácter. Seguimos, rapidito. La palabra carácter proviene del griego eso, carácter, que significa marca, señal, acuñación. Originalmente se refería a una herramienta o marca. El carácter es una marca indeleble, es como el tatuaje. Y cuando tú tienes carácter, no necesitas hablar, pero la gente te va a calar. ¿Dónde están los robles de esta iglesia? ¿Dónde están los bonsái de esta iglesia? ¿Vamos? Y el carácter también responde a quién eres. Habla de tu identidad, pero en el anonimato, ¿quién eres? En cambio, un don o un talento te dice qué haces, como el médico. ¿Eh? El médico es papá, es amigo, pero cuando yo voy a verlo y le digo, doctor, estoy enfermo de algo, ¿no? Estoy apelando a quien él es, el doctor. Pero si ese doctor es mi amigo, en la calle me lo voy a encontrar, le voy a decir, oye, Juanito, vamos a comernos un asado, ¿verdad? Amén. Mira, vamos a ver la historia de cuando fue ungido David como rey. Fíjate que al profeta Samuel Dios le dio la orden de que tienes que ungir un rey. Y fue a la casa de Isaí, e Isaí tenía muchos hijos, tenía 7 hijos que en ese momento estaban con él. Y fíjate, el profeta Samuel pensaba que el hijo número 1, que se llamaba Eliab, ese iba a ser el rey. Y Dios le dijo, no, ese no es. Y mira lo que le dice Dios a Samuel. Samuel era profeta, pero a pesar del don que tenía, se confundió. Mira lo que le dice Dios. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso Jesús dice, cerrada la puerta, tu Padre que está en lo secreto, ve en lo secreto, ve, lo que está viendo es tu corazón. Y corazón dijimos que es cardia, y cardia son pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, que se alojan en esta construcción tripartita que somos. ¿Y en cuál de esas tres? El alma. Entonces el Señor en el fondo dice aquí, Jehová mira tu alma. Envió pues por él y le dijeron, ¿te queda algún hijo por ahí? Porque eran 7. Sí, era como está ahí cuidando las ovejas. Tráelo, porque ni siquiera vamos a comer. Yo tengo una orden de Dios, tengo que de aquí salir con el ungido. Con el ungido de Dios. Y llaman a un jovencito llamado David, que dicen que era hermoso de ojos, rubio, ¿verdad? Y dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Yo no sé, a lo mejor Juanita de repente nos puede ilustrar, que dicen que David no era un hijo legítimo de Isaí. Así dicen, ¿no? Puede haber sido de alguna esclava. Puede haber sido de alguna sierva por ahí, pero no era el hijo, por eso que lo tenían siempre apartado. Pero este fue el David que se enfrentó a un gigante. Porque mira tú, a ver si tengo esta parte. El carácter se enfrenta con los gigantes, no los talentos. Él tenía carácter. David tenía carácter. Es como el ejemplo que nos dio ahorita Marisol de las cebras. Todas las cebras pues, tienen que nacer con rayitas, pero ninguna cebra es igual a la otra. Ninguna cebra tiene el mismo diseño de rayitas que es ninguna. Amén. Aunque sea su padre, su madre, su hermano, quien sea o de la familia, nunca van a ser iguales, nunca. Como la mano.
no era igual. Como nuestra mano. Un carácter, ajá. Tenemos 5 dedos y ninguno es igual. Amén. ¿Se va entendiendo, hermanos, lo que es el carácter, cómo se forja? Se forja en la oscuridad y se forja en la presión. Los frutos, el fruto del Espíritu se forjan en la presión. ¿Dónde tú manifiestas paciencia? Ah, tengo paciencia. O de repente llega un hijo que, oh, Dios mío, o un amigo, o un jefe. Así que no le pidan al Señor, dame paciencia, porque les va a dar paciencia. Sí, hay que fijarse muy bien lo que le pide uno. Así Ajá. es. ¿Viste? Cuidado. ¿Viste? Mira lo que dice Pablo, porque a los que antes conoció fue hecho conforme a la imagen del primogénito. Jesús es el primogénito, pero antes Dios lo llamaba como el unigénito, y luego dice primogénito. Si es primogénito, quiere decir que es el primero. ¿Y quién es el segundo? ¿Y quién es el tercero? ¿Y quién es el cuarto? Nosotros. Por eso que aquí dice, antes conoció conforme a la imagen del primogénito entre muchos hermanos. Si Jesús es la imagen de Dios, es decir, el Dios invisible, hecho visible en la tierra, y nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces usted es la representación del Dios invisible en la tierra, en el mundo visible. Amén. Ya vamos a terminar. Esto se los voy a dejar para que lo lean. ¿Cuál es el propósito principal por el que Dios te trajo a la tierra? Dios te trajo a la tierra no para hacer, sino para ser. No para hacer, sino para ser imagen del Hijo de Dios. Hagamos a alguien que nos haga visible, alguien que sea nuestro visible. Y aquí está Colosenses 1:5. Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Ya? Bueno, esto se los voy a dejar para que lo lean. Nos seguimos dando vuelta un poquito en lo mismo. Mientras el mundo se enfoca en el que más logra, Dios está enfocado en el que más está rendido. Amén. Aquí un filósofo decía, la verdadera disciplina no se nota en lo que muestras, sino en lo que haces cuando nadie nos observa. El carácter se forma en silencio, lejos de los aplausos y de las miradas ajenas. Por eso la pregunta al principio era, ¿a quién te pareces? Y si hablas de carácter, hablas de intimidad, integridad. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Y yo le puedo preguntar a los hombres y las mujeres, ¿qué red social estás viendo? ¿Qué películas ves cuando nadie te ve? ¿A quién escuchas cuando nadie te ve? ¿Qué piensas cuando nadie te ve? Nadie te ve nosotros, pero el Señor es el que te está viendo. Entonces a veces le pedimos al Señor una bendición. Fíjate que hasta los demonios, dice la palabra, ¿te acuerdas la semana pasada? Querían expulsar unos demonios, un espíritu malo de una persona, jóvenes que no habían estado con él, ni los demonios lo conocían. A Jesús conozco y sé que eres Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Porque no tenían el carácter de Dios. Cuando tú andas con el carácter de Dios, les comentaba la semana pasada, donde tú quieres que vayas, incomodas a las huestes de maldad. Pero una cosa es... Yo he conocido pastores, 2, 3 pastores que van a liberar a una persona. Y como no conocen el tipo de demonio, ni el contexto de lo que le está sucediendo a esa persona que está atrapada, les meten una y salen huyendo, Así es. pegando de gritos, porque no pueden. No pueden. No han estado Dios te capacita en intimidad, para eso. no han estado en la intimidad. Sí. Entonces, fíjate, gracias Juanita. Sansón es lo mismo, ¿ves? Tenía un gran talento, la fuerza, pero le falló el carácter. Falta de autocontrol, orgullo, lujuria, incapacidad para dominar sus impulsos. ¿Ves? Dios nunca busca primero tus habilidades, Él busca tu disposición. El joven rico ya lo vimos, para ir más rapidito. Otro principio,
Dios forma el carácter por medio de procesos, no de aplausos. Y rapidito, la historia de José. José tenía el don de la profecía, ¿no? Él era capaz de interpretar. Pero si a José de inmediato Dios lo hubiera puesto en el palacio de Faraón, hubiera sido un hombre arrogante, Un desastre. muy espiritualizado, un desastre. Entonces fíjate por dónde lo pasó. De ser el hijo favorito lo puso, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego lo compraron como esclavo un oficial y fíjate el carácter, cómo se fue viendo en José. La esposa del oficial le echó el ojo porque parece que José era muy buen mozo. En integridad José rechazó a esa mujer. Salió corriendo. Luego cayó en la cárcel. ¿Perdón? Palomita. Tu auto a lo mejor. Cayó a la cárcel. ¿Y qué hizo él? Donde quiera que iba, Dios estaba con él. Prosperaba donde quiera que iba porque Dios veía el carácter de ese hombre. Después fue el mayordomo, o digamos el hombre principal. Después fue gobernador de Egipto. Pero fíjate, con esto termino. Uno dice fue el segundo de Egipto. No. Dice por ahí un versículo que no recuerdo, a lo mejor me pueden ayudar, que finalmente Faraón veía a José no como el segundo de Egipto, lo veía como un padre. Y hasta que finalmente, ya una vez puesto en la posición que Dios quería que estuviese, no como el segundo, sino que inclusive como padre de Faraón, llegan sus hermanos, ¿verdad?, buscando alimentos. Si Dios no hubiese tratado con el corazón de José, a sus hermanos los echa volando, porque con todo lo que le hicieron, pero era ya un corazón formado que fue capaz de perdonar a sus hermanos y traer a su familia, y gracias a eso es que perduró el pueblo de Israel y creció en Egipto. Si José hubiese eliminado a sus hermanos, hasta ahí llega la historia del pueblo de Israel. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias y espero que les haya bendecido.